Y ahora vamos a abrir la Biblia. Los invito a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. Bendito sea Dios. Hemos orado para que su palabra en esta noche el Señor nos hable conforme a la dirección de su Espíritu Santo. En el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9, dice de esta manera, ustedes me siguen con la vista. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Tomen asiento un momento. El título de esta enseñanza se titula ¿Diste fruto este año? ¿Cómo se llama el título, hermanos? ¿Diste fruto este año? Este mes hemos titulado para que el Espíritu Santo sea el que nos ministre, que nos dé de su sabiduría, titulando este mes Retén lo que tienes. En esta ocasión vamos a ver este pasaje de Lucas capítulo 13 con este título: ¿Diste fruto este año? Aquí nos empieza a hablar, hermanos, de una parábola. ¿Alguien sabe qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? La parábola, hermanos, es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Jesús las usó a menudo para enseñar sobre el reino de Dios a sus seguidores. Entonces, Jesús, hermanos, siempre quiso hablarnos de una y de otra forma para que pudiéramos entender su palabra. Dios nunca quiso, hermanos, ocultar nada. Él quiso siempre hablarnos de una forma entendible, comprendible, para que nosotros pudiéramos comprender su palabra. Y a esto yo le doy la gloria al Señor Jesús, porque Él me habla también en parábolas. Entonces, una parábola es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Esta parábola de la higuera estéril, vemos aquí un campo de árboles frutales. Los buenos frutos de un árbol proceden de una tierra fértil, una tierra que se le ha dado el cuidado, una tierra que se le ha dado el tiempo, la dedicación, el cuidado, el abono, el cultivo, para que de ahí dependan los buenos frutos de ese árbol. De ahí dependen los buenos frutos que produzca un árbol. En una viña vemos que se siembran, hermanos, uvas, lógico, hermanos. Esta parábola que nos habla aquí, hermanos, diciendo: tenía un hombre una higuera plantada en su viña,
Una viña es aquella tierra fértil que produce uvas. Y la uva, hermanos, es el elemento del vino. La viña representa la iglesia, la casa de Dios donde el Señor te cultiva con su palabra. Amén. Amén. La viña representa la iglesia, es la casa de Dios donde el Señor te cultiva con su palabra. La uva espiritualmente representa la presencia de Dios. ¿Qué representa la uva, hermanos? Dígalo más fuerte. ¿Qué representa la uva, hermanos? ¿Lo puede decir más fuerte, hermanos? La presencia de Dios. Aleluya. La uva representa la presencia de Dios. Que no se le olvide eso, hermanos. La uva representa la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y el vino espiritualmente representa el gozo. ¿Qué representa el vino? El gozo. El gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que donde está la presencia de Dios, ahí hay gozo. Amén. Donde está la presencia de Dios, ahí hay gozo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Si aquí está la presencia de Dios, aquí hay gozo, aquí hay gozo, aleluya. Pero yo me ponía a pensar, ¿qué hace una higuera en una viña? Porque vemos en esta parábola y nos habla que un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Pero ¿qué hace esta higuera en una viña, hermanos? ¿Por qué se siembra una higuera en una viña? ¿Alguien se había puesto a pensar en esto, hermano? ¿Qué hace esta higuera en esta viña? ¿Qué hace ahí? Yo me preguntaba y decía, bueno, en una viña se siembran uvas, pero la higuera yo no he visto que se siembre y que se mezclen. ¿Qué hace esta higuera en esta viña? El hombre de esta parábola es el dueño de la viña o de la tierra donde se plantó esta higuera. Pero espiritualmente representa a Dios. Dios es el dueño de la tierra. Amén. La tierra es del Señor. Amén. Todo lo que hay a Él le pertenece, porque Él la fundó, hermanos. David lo describe en el Salmo 24 que la tierra es del Señor. Este hombre tenía una higuera en su viñedo. Esta higuera estaba plantado en este campo. Pero este campo era un campo fértil que producía buenos frutos. Esta higuera estaba plantada en ese campo fértil, donde se le dio todo el cuidado necesario, donde creció y se desarrolló bajo el cuidado del viñador. Este árbol fue plantado para dar frutos, no hojas. ¿Para qué fue plantado esta higuera? Para dar frutos, no para dar hojas. Este árbol, el dueño de esta tierra, esperó el tiempo para que este árbol diera fruto y fue paciente en esperar. Cuando este árbol creció, empezó a desarrollarse, vio que era el tiempo de dar frutos y se acercó para encontrar un fruto en esta higuera.
empezó a buscar en sus ramas, empezó a mover sus hojas porque se veía muy frondoso esta higuera. Y dijo: esta higuera es tiempo de que dé fruto. Pero cuando él buscó ahí, dice que no encontró ningún fruto. Y pensó y dijo: volveré al siguiente año, porque posiblemente vine muy temprano, a lo mejor el siguiente año sí encontraré fruto. Pero regresó al siguiente año, se veía frondoso esta higuera, empezó a buscarlo en sus ramas, empezó a mover las hojas para hallar una higuera, un higo, pero tampoco pudo hallar ni un fruto, dice esta palabra. El hombre dijo: volveré al siguiente año. Y regresó nuevamente, esperó otro tiempo y hasta que volvió